Ya. Entonces, cuando hablamos de motores paso a paso, vamos a hablar que existen unipolares y bipolares. Primero vamos a ver su constitución, cómo están los motores, cómo es los motores paso a paso unipolares. Normalmente vamos a encontrar de la siguiente manera, vamos a encontrarlo de esta manera. Lo podemos encontrar en su consecución así. ¿De cuántas patitas? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 patas. Pero para hacer un motor unipolar, por lo general, estas de aquí que están en el centro suelen consolidarse en una sola. ¿Sí? Y estas de aquí, obviamente, estarían catalogadas de esa manera. ¿Sí? Ese sería un motor unipolar. ¿Por qué se llama unipolar? Porque normalmente para que funcionen estos motores, nosotros el común siempre lo vamos a alimentar con VCC. Es decir, en esta va a recibir la alimentación de voltaje. ¿Estamos? El resto de acá ya va a depender de nuestra característica. Estas de aquí. Lo que nosotros vamos a hacer de cierta manera, depende cómo esté constituido, pero lo que nosotros nos va a interesar de cierta manera, bueno, en este caso lo vamos a enumerar como A, B, C y D. Ojo, en muchas de las ocasiones yo estoy haciendo un esquema básico de una conexión de un motor unipolar. Puede ser que ya en la trascendencia, ya cuando nosotros averigüemos o busquemos las bobinas, seguramente usted tenga que cambiar alguno de estos parámetros, porque no le va a coincidir de cierta manera. Pero el orden al que yo me voy a referir ahora, al escribir la tabla de funcionamiento con A, B y C, D, esta sí va a coincidir. Lo más difícil es detectar los A, B, C, D de cada bobina en el motor. Porque nosotros no tenemos acceso a ¿qué? A verificar cómo están conectadas las bobinas. Lo que quiero decirles es que de cierta manera lo que vamos a buscar es A, B, C y D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí. Ese es un motor unipolar. Pero también existe... ¿De cuántos cables va a ser? Si es de 6, hay que unirle los dos para generar el VCC. También hay de 8, es decir, así. ¿Qué es lo que se debe hacer aquí en cambio? Lo que hacemos es unir, si ven aquí, para formar este de aquí, es decir, se coge estas de aquí y se unen. Pongámosle con otro color para que se note. Ahí. Y lo mismo acá. Ahí recién estaríamos conformando esta bobina general. Y de esa unión de los dos, ¿qué va a salir? El VCC. El VCC, correcto. Y aquí estarían una vez más estas bobinas, que yo las he nombrado ahora como A, B, C y D. Vuelvo y repito, lo que a nosotros nos va a interesar es detectar estas de aquí. Ya vamos a ver qué orden debe tener para que esto se cumpla. Entonces pueden ser de cuántos, llamémosle así, el motor unipolar, de cuántos cables. Cuando ustedes ven el motor, lo único que ustedes ven son los conectores. Entonces, lo que van a ver seguramente son puntos. Si yo veo 5 puntos, como en el caso de ahí, ¿qué motor asumiré que puede ser? Puede ser unipolar porque internamente ya puede ser que estén conectados y ya me está diciendo el VCC. Entonces yo ya tendría un motor ¿qué? Unipolar. Entonces 5. ¿Qué tal si yo veo, por ejemplo, en el caso sería 1, 2, 3, 6? Es decir, veo así.
¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que internamente deberé coger yo dos, ¿no es cierto? Supongamos que el orden fuese, lo que yo debería coger dos de estos, ¿no es cierto? Que sería estos de aquí, para hacer ¿qué? El común. ¿Sí se entiende? Este que sería el A, este que sería el B, este sería ¿qué? El C y el D. Aquí quiero aclarar algo. Esto es lo que usted en idea tendría que va a ser en este orden, pero no siempre suele ser así. Nosotros seguramente con prueba, con algunas pruebas que les voy a indicar aquí, nosotros identificaremos estos pines. Ya les estoy diciendo que no siempre hay un orden, sino que yo les estoy poniendo aquí diciéndoles que cuando yo tenga un motor unipolar que tenga 6, deberé identificar cuál es la bobina común para hacer una sola y cuál va a ser A, cuál va a ser B, cuál va a ser C y cuál va a ser D. Aquí lo puedo en un orden, llamémosle así, en un orden de posición, pero no siempre va a ser así. Puede ser que en un caso este sea la A, este de acá sea la B, este sea la C y este sea la D. Puede pasar eso. Ya vamos a ver cómo nosotros podemos identificar eso. Preguntas hasta ahí. Entonces, los motores unipolares, ¿de cuántos cablecitos, por decirlo así, o de cuántas conexiones pueden ser? Pueden ser de 5, de 6 y de ¿cuánto más? De 8. Eso es lo que más común vamos a encontrar nosotros. Motores unipolares de ese tipo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? Ya. Por el momento voy a borrar esto de aquí. ¿Ya? Porque ahora vamos a ver cómo se controlan estos motores. Para controlar esos motores, lo mínimo que siempre vamos a tener son estas 5 conexiones. Una que va a ser el común, donde vamos a poner la alimentación, y otras que van a ser los pasos que nosotros vamos a determinar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a trabajar con transistores en corte y saturación. A este nivel, los transistores de corte y saturación, sí. También pueden ser, trabajando en transistores también con MOSFET. Aquí voy a hacerlos con BJT, pero también se los puede hacer con MOSFET. Bueno, así está bien aquí. A ver. ¿Qué tipo de transistor es ese? ¿PNP o NP? NP. La conexión es una conexión NP. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esto? Primero, vamos a poner todos los emisores y vamos a sacar hacia una tierra general. Segundo, sabemos que cada uno de ellos para activar va a necesitar su resistencia. Y después, cada uno de estos, dependiendo, cuando yo ya les configure, diga. Decían los camarógrafos, avisan que me estoy saliendo en la pantalla. Hable rápido, niños. Ya, vamos a continuar. A ver. Sería acá. Voy a ponerlo aquí. Ahí sí. Creo que ahí sí. Vamos a ponerle acá. No se les ha apagado a los camarógrafos que están... Ahí sí. Ya. Entonces cada uno de estos, lo que voy a pretender, esto sí ya va a tener un orden, es decir, esto sí lo voy a tratar de poner a. Cuando hago el circuito electrónico, esto sí voy a procurar que ya esté en el orden, ya les voy a decir cómo. B, C y D. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que sí debo asegurarme es que cada uno de estos transistores, acá sí esto ya sea seguro acá. ¿A qué me refiero?
Si yo identifico aquí cuál es A, cuál es B, cuál es C y cuál es D, acá sí hay que ponerle un orden. Porque puede ser que usted cuando hizo la prueba, el A esté acá. Entonces, si el A está acá, yo conectaré a la bobina acá. Pero primero, ¿cómo se conecta esto? A ver. Todo esto de aquí va a tener una conexión ¿a qué? A VCC. ¿Estamos claros? A ver, pongámosle así. Mira. Déjenme, voy a poner los diodos primero, ¿ya? Vamos a poner los diodos de protección. Cada uno va a tener un diodo de protección. ¿Por qué? Porque vamos a manejar bobinas. Ya, ahí está. Y cada uno de estos, una vez determinado el orden, yo había dicho, supongamos que el orden correcto que yo determiné era este. Vamos a suponer nada más. ¿Sí? En la vida real hay que asegurarnos que sea el A, que sea el B. Entonces este de aquí, yo establecería de aquí una conexión acá. De aquí establezco una conexión acá. De aquí establezco una conexión acá. Y aquí establezco otra conexión que estaría acá. ¿Ya? Si nosotros nos fijamos, a ver, hagámosle más chévere, si no, va a haber algún inconveniente así. Ya, sería así. Así hagamos, para que se entienda de mejor manera. Es lo mismo, ¿no? Sino que quizás para que se vea un poquito más ordenado ahí. Miren, ahí está. ¿Estamos? ¿Y ahora qué es lo que hago? Va esto. Ahora sí, después de los diodos, va hacia dónde? A VCC. Aquí hay conexión, aquí hay conexión, aquí hay conexión. ¿Y a dónde voy a enviar? Voy a mandarle a VCC. Y acuérdense que este de aquí ¿a dónde va? ¿Este pin a dónde va a ir? A tierra. También, no, a VCC. A VCC. Ahí estaría el circuito completo. Esto no es conexión, no, es un cable que va... Pasa. Voy a tratarle de hacer mejor esto. Pues no, sí se nota, ¿no? Sí. Ya. Ese sería el circuito. Vuelvo, lo importante, aquí sí ustedes tienen que poner un orden. Acá ya vamos a aprender cómo nosotros identificamos las bobinas para cuál es A, cuál es B, cuál es C y cuál es D. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿El transistor en qué estaría trabajando? En corte y saturación. Es decir, en modo interruptor. Mire. Ahora. Va a depender de la potencia del motor para nosotros saber qué elementos van aquí. El más común que se suele trabajar, por ejemplo, en los diodos, es el 1N4007, el más común. En el transistor va a depender mucho de la corriente que jale el motor paso a paso, para que este transistor sea de mayor o menor potencia. ¿Sí? Eso ya va a depender de la configuración, igual que la resistencia. La resistencia también va a depender del valor del cálculo del transistor en corte y saturación que se ve en electrónica. ¿Estamos claros? Ya. Pero a mí lo que me interesa, fuera de la configuración, ¿no es cierto?, es que este orden de activación sea el correcto. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Cuando nosotros mandamos una señal digital aquí de 5 voltios, que es lo que vamos a trabajar nosotros, lo que vamos a provocar es que existe una corriente de base, ¿sí o no? Al existir esta corriente de base, ¿qué va a pasar con este transistor? ¿Se abre o se cierra ese transistor? Se cierra, porque es un transistor NPN. Entonces, cuando eso sucede, es cuando aquí hay una señal. En estas de acá, por el momento, digamos que va a ir 0 voltios. 0, 0, 0. Entendiéndose como en lógica, un 1, 5 voltios y 0, 0 voltios. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando yo hago eso, ¿qué es lo que va a pasar?
Cojo, cierro el circuito y ¿qué es lo que pasa? Miren, la bobina estaba alimentada, viene por aquí, viene por acá, pasa por esta bobina, viene por acá y cierra. ¿Y a dónde aterriza? A tierra. Por ende, ¿qué va a pasar con este segmento de bobina? ¿Qué pasa con el segmento de bobina aquí? Aquí. ¿Qué pasa con ese segmento de bobina ahí? Va a producir un campo magnético. Y al producir un campo magnético, ¿qué va a producir aquí? Un polo. Y al haber ese polo, ¿qué es lo que voy a provocar? Que el servo se mueva. Para explicar de mejor manera. ¿Estamos claros que paso por este segmento de bobina? Todos. Háganle cuenta que dentro del motor ustedes tienen el polo que está así. Y este pedazo de bobina pasa por aquí. Entonces, si por aquí hay una circulación de corriente, y hemos hablado que depende de la circulación de corriente, ¿qué va a pasar aquí? Que esto de aquí va a generar un polo magnético, y ustedes van a ver que aquí se genera un polo. Supongamos que se genera un polo norte. Como el motor está hecho de imanes, ¿qué pasaría si aquí, esto de aquí fuera el sur, y este el norte? ¿Qué es lo que va a pasar si aquí se genera por un instante el norte? ¿Qué va a pasar? Se va a ¿qué? Se va a desplazar este lado. Y se va a poner aquí sur y acá el norte. ¿Por qué? ¿Por qué se van a atraer? Porque son polos opuestos. Entonces lo que quiero que entiendan es que en este caso yo activo esto, produzco aquí un campo magnético y lo que voy a provocar es que el motor se mueva un paso. Para que se entienda mejor. Supongamos que este motor unipolar paso a paso es de 1 grado por paso. Y supongamos que este motor se inicia ahí en esa posición. Y vamos a suponer que el giro da hacia la derecha. Si yo logro hacer esto, 1, 0, 0, 0, lo que voy a provocar es ese cambio de un paso. Es decir, recorrer 1 grado. ¿Por qué se produce eso? Porque yo estoy generando un campo magnético aquí que provoca que el rotor gire ese grado. Después, ¿qué hago? Cojo y aquí le doy 0 voltios y acá le doy 5 voltios. En este orden, esto está en orden, ¿cierto? En teoría, ¿qué es lo que logro aquí? Magnetizar otro pedazo de bobina. Pero ¿qué es lo que yo espero? Como estoy yendo en orden, usted lo que hace es al activar la bobina, ve qué va a pasar. Vaya. Mientras usted haga la activación en orden, lo que usted provoca es que el motor se vaya moviendo grado a grado, pero al lado derecho. O dependiendo al lado que sea, pero ya va a ir en orden, ¿no es cierto? Porque no puedo garantizar que esta configuración tal así va a ir hacia la derecha. Pero lo que puedo garantizar es que va a ir, estoy en 0. Usted va en este orden, que es muy importante, pasa al B, activa la B, hace esto. Activa la C, ¿qué hace? Hace esto. Activa la D, hace esto. Pero si ustedes se dan cuenta, en algún rato voy a terminar. Es decir, la tabla que estoy poniendo en este caso, después hablamos de los bipolares. Lo que quiero que tengan claro es lo siguiente, que yo ya estoy seguro de la secuencia ABCD. Lo que hago es activar una bobina a la vez, hago ese código. Si hago ese código y yo parto lo que les decía aquí de 0, lo que voy a lograr es esto. Recorro el 1 grado que les dije como ejemplo. Cambio esto de aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Recorro en ese sentido. Sigo al otro, sigue avanzando en ese sentido. 0, 1, 0. Sigue avanzando. Hasta llegar a este punto de acá. ¿Y de ahí qué hago? Regreso nuevamente acá. Si yo comienzo a hacer eso, lo que voy a provocar es que va a ir avanzando grado a grado. ¿Y cuántos pasos necesitaría para dar una vuelta completa de 360 grados? Si yo digo que el motor avanza grado a grado. 360 pasos. Pero como yo sé que a partir de esto se vuelve a repetir esto, usted comienza a hacer esta secuencia. ¿Dónde va a ir esta secuencia? Aquí, en este orden que usted estableció. ¿Qué significa? Que en la primera pasada 5 voltios aquí, 0, 0, 0, 0. Al siguiente, 0, 5, 0, 0. Al siguiente, 0, 0, 5, 0. Al siguiente, 0, 0, 0 y acá 5 y de ahí retorna nuevamente acá. Esto haría que el servo gire ¿qué? En un sentido. 0, paso, 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 paso y sigo.
¿Estamos claros? Preguntas. Entonces, esta secuenciación, ¿dónde se manda? Acá. Recuerde que acá ya está configurado porque las bobinas están en forma correcta. Aquí es solamente un ejemplo. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regresar en sentido inverso? Yo estoy yendo en este sentido, supongo. Yo quiero ir hacia al otro lado. Lo que usted hace es esto, configura al revés. Es decir, ya no va a iniciar en ¿qué? En 1. Usted inicia en 0, 0, 0, 1 y ahí va recorriendo en este sentido. Y usted lo que logra es que ir en sentido contrario. Preguntas, ahora sí. Ya, Inge, una pregunta. Entonces, si nosotros le ponemos, o sea, desordenado eso, fuera, o sea, no tuviera la fuerza... Ya, ¿qué va a pasar? No. La inercia. Supongamos que usted, al conectar esto de aquí, comete un error. Supongamos que donde va el B, que debería ir acá, usted le pone el C. Supongamos que eso fuera. ¿Sí me entiende? Es decir, lo que hay que, o sea, acá usted no se puede equivocar en los transistores. Acá usted tiene que estar seguro que la bobina le corresponde a la A, esta a la B, a la C. Yo estoy poniendo aquí de forma arbitraria. Esto ya les voy a enseñar cómo se detecta. ¿Estamos claros? Pero lo que yo quiero que tengan claro es que el orden acá sí debe estar correcto. Acá usted debe identificar cuál es A, cuál es B, cuál es C y cuál es D. ¿Estamos claros ahí? Pero ¿qué pasa si usted se equivoca? Supongamos que usted comete el error aquí en las bobinas y en vez de ser la C, es la D. Y supongamos, obviamente, usted se equivocó así. Ya no está en orden. ¿Qué es lo que pasa? Está así. Usted le da en la primera secuencia y dice, chévere, bien, hágase esto. Va al siguiente, también está bien. Pero como se equivocó el otro, lo más probable es que le haga esto. Sí. Y en algunos casos, si está todavía desorden, pues que haga esto. Usted le manda el primer pulso, hace esto y después hace esto. O hace tac, tac y regresa así. Es porque cuando usted ve en el servo que no hay ese corrimiento de espacio, así ta, 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 lo más probable es que usted se equivocó en una de las bobinas. Por eso usted tiene que estar netamente seguro de que este concepto está bien. Es decir, aquí usted no se puede equivocar. Para no equivocarse acá, hay que asegurarse que el orden acá esté en el correcto en la bobina. ¿Cómo se da cuenta ahí en funcionamiento? Vuelvo y repito, porque debe ir así. Si usted ya nota que hace esto, y ahí regresa esto, y ahí otra vez así, ya hay un desorden, porque está regresando. No sé si contesté su pregunta. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Una pregunta en este caso, cuando se quiera agilizar, bueno, para que toda la vuelta sea más rápida, lo único que se aumentaría sería la frecuencia, ¿verdad? Más que la frecuencia funciona de la siguiente manera. Lo que dice el compañero es, yo estoy así, y yo puedo ir así, y puedo ir también así. ¿En qué radica? En el tiempo que usted le da en ir de este paso a este paso. Si usted dice que de aquí a acá dure 1 minuto y de acá 1 minuto, no seamos exagerados, pongámosle 5 segundos. Es decir, en cada salto de cada paso, ¿cuánto va a decir que demora? 5 segundos. ¿Ya? Hagamos el ejemplo con 5 segundos y hagamos el ejemplo con 1 segundo. Para que tengan una idea. Estoy así. Voy, ¿cada cuánto dije? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hagamos a 1 segundo. Estoy ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De qué depende? De esta señal acá, ¿qué tiempo usted le da de retardo? No sé si ahí está claro la respuesta. ¿Estamos claros? Es decir, ¿qué tiempo le da de aquí a acá para usted establecer? Y eso, por ejemplo, el intervalo de tiempo no afectaría en el consumo de electricidad. Más que afectarse en el consumo, lo que hay que tomar en cuenta, si usted se fija aquí, siempre tengo activo una bobina. Es decir, si nosotros analizamos desde el punto de vista que usted le tenga así, al final siempre estoy consumiendo una sola bobina. Siempre va a estar prendida una bobina. La diferencia es que usted va a notar es simplemente que va a tener una secuencia más lenta o más rápida. Ahora, ¿por qué no va a depender mucho el consumo? Porque siempre tiene activo una bobina.
No sé si me fijo, siempre estoy activo una bobina. Ahora que yo tenga mayor tiempo en este lado. Pero digamos que por la transición, tal vez un poquito de ahorro de energía, pero es que si analizamos siempre está activo una bobina. Y al estar activo una bobina siempre va a haber el consumo de una bobina. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que si está activo esta bobina, al final está consumiendo energía la bobina. Si usted cambia, siempre a la vez va a estar consumiendo una bobina y el consumo va a ser casi constante. No sé si ahí me explico. Sí. Ahora, lo que sí suele pasar, y bajo lo que el compañero dice, es que si yo estoy aquí, al final estás aquí, ¿qué transistor está activo? Supongamos el primero. Está activo esto, porque usted le está dando mayor tiempo de ¿qué? De alto aquí. Porque usted está diciendo que usted le deja así, supongamos que fuera así. Un periodo así. Y está así, el resto es cero. Es decir, hay un periodo más largo de ¿qué? Del 1. ¿Sí estamos claros? ¿Qué es lo que suele pasar? Que normalmente, si no está configurado bien este de aquí, este transistor se suele calentar. Porque se supone que un motor paso a paso, ¿cuál es el propósito? Estos cortos periodos de tiempo funcionando como switch. Pero a veces cuando diseña esto de aquí, muchas de las veces ustedes le dejan un tiempo tan largo, es decir, algo así. Que el transistor a veces, si no dimensionó bien, comienza a calentar. Se va a calentar este de aquí. Porque sobre él está ¿qué? El voltaje, y sobre él está recorriendo ¿qué? La corriente que hace que la bobina esté provocando ¿qué? El polo. No sé si me explico, es decir, si este tiempo le hace demasiado largo, lo más probable es que este de aquí permanezca más tiempo prendido y el transistor que sea afectado va a hacer esto calentándose. Porque el motor paso a paso, de hecho, no es para estar todo el tiempo así, no, sino para ir paso a paso. Ahora que hay un detalle que es muy importante. Muchas de las veces un servo necesita sostener esa posición. Es decir, que usted no venga con la mano y coja y lo mueva, sino que me quede en esa posición. Cuando quiero hacer eso, sí, debe haber un suministro constante de energía para que el momento que alguien quiera cambiar su posición no le sea fácil. Es decir, debería estar 1, 0, 0 y se va a quedar en esa posición energizada. ¿Estamos claros? Ahora, miren esta de aquí. ¿Cuántos pasos yo hice para volver a repetir? 4 pasos. Esto es de 4 pasos. Pero hay un detalle. Yo puedo hacer que esa fuerza del motor paso a paso sea todavía más fuerte. Hagamos de aquí, como está activa una sola bobina, ¿qué pasa? No tiene tanta fuerza. ¿Por qué? Por la siguiente razón. A ver, entendamos algo. Acabo de decirles el principio de funcionamiento. Esto de aquí. Tengo un polo y por aquí está la bobina. Acabo de decir que aquí se genera un polo magnético y de cierta manera vamos a decir que este es el rotor. Lo que buscamos, a ver, pongámosle al revés. Que se alineen las dos para que se haga el paso, ¿sí o no? Hasta ahí entendemos. Ahora, yo voy a dibujar aquí otro polo. Y voy a dibujarle otra bobina. Pregunta. Supongamos que pasó la corriente y usted generó el norte aquí. Y supongamos que aquí también, ¿cómo es? Inyectó la corriente por un voltaje y también generó el norte. ¿Qué va a pasar con el imán? ¿Cómo creen que va a quedar el imán? Como los dos ejercen fuerza y este es del polo sur. Pregunta, ¿se va para acá o se va para acá? Se queda en la mitad, correcto. Si yo quiero lograr mayor fuerza en un motor paso a paso unipolar, hago lo siguiente. Voy a hacerle al lado. Ya sabemos que si hago en sentido inverso, va a girar en un sentido. Entonces, si nosotros hacemos en este sentido, ¿qué va a hacer? Va a girar en un sentido siempre y cuando repetamos. Y si le hacemos en otro sentido, vamos a regresar. ¿Estamos claros? Sí. Ya. ¿Qué pasa cuando yo quiero que esto de aquí funcione tal y como les estoy haciendo? A, B, C y D. En teoría, lo que yo hago es esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo?
como estoy activando dos a la vez, lo que provoco es que el salto sea ¿qué? De 2 en 2. Es decir, voy aquí, como estoy activando otra vez otras dos bobinas, puede darse el caso que usted ahora acá le inyecte el sur, obviamente porque se invirtió la dirección y acá se pone el norte. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que logro aquí? Si se dan cuenta que salto de la mitad a la otra mitad, porque estoy activando dos bobinas a la vez. Pregunta, ¿hay mayor o menor consumo de energía? Mayor porque hay dos bobinas actuales. Pero ¿qué logra usted hacer ahí? Lo que va a notar es que usted, si antes con un poco de fuerza lograba romper la inercia de hace un momento, acá le va a costar más porque hay dos bobinas que están actuando como electroimanes y se hace más fuerte el servo. Es decir, el servo toma mayor fuerza. ¿Está claro? ¿Preguntas? Diga. ¿Y de qué dependería la fuerza del motor? O sea que no le entendí la pregunta. Aquí le estoy diciendo que por estar en la mitad y actuar dos electroimanes, es decir, generar dos polos a la vez del mismo valor, es decir, norte-norte para hacer sur, lo que logro es que el rotor tenga mayor fuerza. ¿De qué depende? En este caso depende netamente de la corriente que estoy inyectando, pero más que eso es porque usted está trabajando con dos bobinas. Es como que, háganle cuenta como que solo usted está alando a alguien así directo, y no es lo mismo que usted coge dos personas de dos lados hacia el centro, jalando los dos. Ejerce mayor fuerza. Por ende, esta de aquí tiene ¿qué? ¿Mayor qué? Consumo. Ahora viene lo interesante. Dígame. Eso le afectaría la posición final del rotor, porque ya no estaría... No, es que verá, lo que deben tomar en cuenta es que aquí voy saltando. Sí, voy saltando. En delante me iba posicionando aquí, frente de cada bobina, ¿sí o no? Ahora me voy posicionando aquí. Y es el mismo número de pasos. ¿Por qué? Porque ahora ya no me estoy posicionando. Lo que quiero decirles es que yo no, ojo, ya cuando hago a doble bobina, lo que debe darse cuenta es que el paso inicial necesariamente estoy aquí. Claro que cuando encienda seguramente esté acá, ¿no? Pero ya cuando inicie la secuencia real y usted va a trabajar con esto, todo el tiempo yo voy a estar siempre en la mitad entre dos bobinas, siempre. Y se van a respetar el número de pasos. No sé si me explico hasta ahí. Es decir, ya, bajo esto de acá, jamás voy a ponerme aquí. Jamás voy a quedarme al frente. Siempre voy a estar en la mitad cuando gire. No sé, logro mayor fuerza en el servo. ¿Está claro? Sí. Y ahí la final. Disculpe una pregunta. Diga. Entonces, entre más bobinas, mayor torque, o sea, puede ser que es mayor torque y mayor fuerza, ¿o no? A ver, entendamos algo aquí.